El propósito de reunirnos es adorar a Dios. Pero también el otro propósito es ser edificados con la palabra de Dios. Y otro propósito es la oración, el clamor, la comunión con Dios, porque está escrito: mi casa será llamada casa de oración. Pero también es importante que usted sepa que muchas de las predicaciones, si no todas, tienen un enfoque no solamente local. Yo tengo la responsabilidad de compartir la palabra localmente a la congregación, procurando el crecimiento, la corrección de conductas, la edificación. Pues la Biblia dice que la palabra es útil para corregir, para enseñar, para exhortar. Entonces hay varios propósitos de la palabra, pero yo no solamente tengo que cumplir con ese propósito, sino que también recuerde que hay un enfoque un poco más amplio para cualquier persona que a través de la grabación que se sube al canal de YouTube pueda verla y entonces pueda también recibir una instrucción, pueda ser confrontado, pueda ser corregido o animado para ir hacia adelante. Así que la palabra que se predica tiene un enfoque bastante amplio y cada uno de nosotros tiene que mirar cómo oye, tiene que estar atento para saber de qué manera esa palabra se aplica a su vida. Y esta mañana quiero tocar un tema que está relacionado con el tropezar en la vida cristiana, y el enfoque sería doble. Número uno, el que usted no sea causa de tropiezo, y número dos, el que usted se mantenga con el cuidado de no tropezar, de no caer, de no apartarse del Señor, de apartarse de la fe, porque hay muchos obstáculos en la vida cristiana. Y la razón por la cual me sentí inclinado para poder detenerme y enseñar sobre esto era un razonamiento así como que: ¿y por qué es que los cristianos se retroceden? Un pensamiento así como: ¿y por qué es que hay tanta gente que ha venido a la iglesia y se va de la iglesia? ¿En qué tropezaron? ¿Con qué tropezaron? ¿Qué los hizo volverse atrás? Y entonces descubro yo a través de la palabra que este tema se encuentra sustentado aún en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Él habló de los tropiezos. Y entonces, si Él habló de los tropiezos, esto es algo importante en lo cual podemos detenernos. Y le repito, enfóquese en que número uno, el asunto es no ser de tropiezo a otros, y número dos, no tropezar en nada. Y si tropieza y se tambalea, seguir adelante, pero no caer y no detenerse. Oramos y nos enfocamos en la palabra. Señor, te necesitamos hablando a nuestra vida, y te pedimos que mientras recorremos estas escrituras, mientras examinamos estos textos, tu Espíritu Santo los aplique en nuestra vida y en la vida de cada uno de aquellos que habrán de escuchar este mensaje. Padre, usa mi vida para tu gloria. Sé tú ordenando los pensamientos, inspirando lo que conviene. Sé tú abriendo los oídos espirituales de tu pueblo, abriendo los ojos para que vean, de manera que reciban una instrucción, de manera que puedan ser edificados, puedan ser establecidos y que se afirmen para no caer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias por la libertad que tenemos de reunirnos en este lugar. Y toda la congregación dice amén. Mateo capítulo 18, verso 7 será la escritura con la que vamos a iniciar. Mateo 18, verso 7. La Biblia habla acerca de tropiezos desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús habló acerca de esto, y también el apóstol Pablo se ocupó en algunas cartas de dar algunos detalles relacionados con ello. En Mateo 18, verso 7, el Señor Jesucristo hizo esta declaración: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces yo encuentro que en un solo verso el Señor Jesucristo habla acerca de que el mundo, los inconversos, los incrédulos, van a tropezar, van a ser estorbados en su caminar. Y luego él declara de que es necesario, más bien debería ser interpretado, es imposible que no hayan tropiezos, de la misma manera que en el mundo tenemos aflicción. Y mientras vivimos en el mundo, van a haber aflicciones.
Entonces los tropiezos también son parte de la vida natural, los tropiezos son parte de la existencia. Uno puede tropezar en aspectos relacionados con la educación, en el área económica, en el matrimonio, pero el enfoque del tropiezo acá es espiritual. Y Jesús habla acerca de los tropiezos que los inconversos tienen porque no logran llegar a la fe, no logran caminar por fe y por lo tanto no van a recibir las promesas. Pero luego el Señor Jesucristo habla acerca de ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Lo cual nos habla del juicio que Dios habrá de traer para castigar a todos aquellos que sirvan de tropiezo para otras personas. Y usted, yo sé que va a recordar aquella escritura que dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos niños, a uno de estos pequeños. Mejor le fuera que se atara a una piedra de molino y que se arrojara en el mar. Jesús está hablando acerca de personas que en su conducta, en su forma de vivir, sirven de tropiezo para otros. Estos caen y ya no se levantan. Y el Señor Jesús dice, ay de aquellos que hagan tropezar a otros. Por eso es que el enfoque esta mañana es doble. Número uno, que usted, sabiendo que hay obstáculos en la vida espiritual, esté atento, esté alerta y tome la decisión. Como dice la palabra, el que está firme, mire que no caiga. Si usted ya sabe que hay obstáculos en la vida cristiana, si usted ya sabe que hay cizaña creciendo con el trigo, si usted ya sabe que hay falsos hermanos, que hay falsos apóstoles, que hay falsos líderes, usted no va a tropezar. Usted va a continuar con su mirada puesta en Cristo Jesús. Entonces, número uno es que usted no tropiece. Pero el otro enfoque es que usted no haga tropezar a nadie, porque Dios va a traer juicio por causa de eso. Entonces, quiero comenzar esta mañana deteniéndome un poco con las palabras que se utilizan acá relacionadas con lo del tropiezo. Un tropiezo puede hacer que uno simplemente reciba un daño, se lastime, o puede ser que uno caiga. Y hay gente que cuando cae se tarda mucho tiempo en levantarse, y hay otros que inmediatamente se levantan y disimulan como que no ha pasado nada. Pero yo quiero detenerme espiritualmente en esto, porque a mí me llamaba la atención. Yo le he mencionado que en nuestra traducción que ocupamos, la Reina Valera, tiene textos que han sido redactados de una manera difícil de entender. Y hay algunos que se quedaron un poco oscuros en la traducción. Y hay un texto donde se traduce de una manera que totalmente perdemos el sentido. Y por eso quiero ocupar las palabras originales para tratar de hacerle entender. La palabra tropiezo es la palabra escandalón, y eso significa una trampa para hacer caer, o un obstáculo como una piedra para que las personas tropiecen. Pero esa misma palabra, escandalón, también significa ofensa, porque una ofensa puede hacer que alguien tropiece y puede hacer que alguien caiga. Y esta es una de las primeras respuestas a mi inquietud. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque fueron ofendidos y tropezaron. La ofensa que tomaron les impide continuar adelante en su relación con Dios, en su relación con la congregación, y entonces se apartan. O quizá tropezaron con el pecado y el pecado los hizo caer. O sea que hay una aplicación un tanto amplia aquí. De manera que la palabra escandalón significa una trampa para hacer caer, o un obstáculo como una piedra para que la gente caiga, pero ya en la práctica esa piedra puede ser una ofensa. Esa piedra puede ser un comentario que usted ha oído que hicieron de usted. Esa piedra puede ser un mal ejemplo de un líder. Esa piedra puede ser la conducta egoísta de otro miembro. Entonces, las actitudes, las palabras de otras personas se convierten en tropiezo. La forma en que viven los creyentes se convierte en un tropiezo para los inconversos. Y muchos son los mundanos que han dicho, para ser como ese que dice que es evangélico, mejor no soy nada. Porque han visto la conducta de creyentes que no son colaboradores en el trabajo, que son tacaños, que son iracundos. Y entonces al ver la conducta del compañero de trabajo dicen, y es evangélico. Por eso es que yo digo que para ser como eso, mejor sigo siendo como soy. Porque la conducta de los cristianos sirve de tropiezo para los inconversos. Entonces la palabra escandalón es una trampa para hacer caer, o es un obstáculo.
Y el enemigo, el diablo, va a usar las personas para hacernos caer a nosotros, o puede usarnos a nosotros para hacer caer a otros. El diablo va a maquinar, va a hacer planes para que la gente no persevere, para que la gente no permanezca. Ahora, la palabra escandalizo es la palabra que significa poner tropiezo. Y esa palabra escandalizo también significa hacer caer en pecado a alguien, o sea, tentarlo. Recuerdo yo el caso de este hermano, hace algunos años, bastantes años, me dice, mire pastor, me dice, fíjese que aquel varón que es así, asá, me dice, que viene solo a la iglesia, quiero decirle que es un gran sinvergüenza, me dijo. Y yo quiero contarle lo que me pasó, porque yo como voy en la misma ruta de donde él vive, y en la plática nos identificamos, y él supo que yo podía darle su aventón en el camino, pues me lo comencé a llevar. Y un día me salió, me dijo en el camino que nos fuéramos a echar unas heladas, me dijo. Tras que yo vengo queriendo salir de ahí, me dijo. Y me sale este sinvergüenza, me dijo que nadie nos veía y que no había nadie más y que solo los dos nos fuéramos. Lo bajé del carro, me dijo, y lo mandé a volar, me dijo. Así que yo a ese sinvergüenza ni le hablo en la iglesia, me dijo. Porque yo queriendo luchar por mi vida y él me sale de sinvergüenza que nos vayamos los dos a beber, me dice. Ese es el asunto. La conducta de los cristianos, jóvenes que atrapan a otros, que aquel está queriendo ver cómo sale adelante y aparece uno que lo enreda en el pecado. Jóvenes que sirven de tropiezo a otro con sus palabras, con sus conductas, con las tentaciones, con las invitaciones. Así que la palabra nos habla de este verbo escandalizo, que significa hacer caer a alguien, significa tentarlo, significa causar que alguien pierda la fe, significa derribarlo, y también se incluye la palabra ofender. Porque cuando usted toma la ofensa, y este es el punto, hay un libro de John Bevere que se llama La trampa de Satanás. Cuando a usted lo ofenden y usted se abraza de la ofensa, usted cayó en la trampa del diablo. Y por eso Jesús nos enseñó a perdonar. Y dijo que si el hermano pecaba contra nosotros 70 veces, 7 había que perdonarlo. Y no dijo que en el año, sino que al día, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe la libertad que hay en el perdón. Pero cuando nosotros no perdonamos, sino que abrazamos la ofensa, eso se convierte en un tropiezo. ¿Cuántos cristianos estarán fuera del evangelio porque tropezaron en un pastor, tropezaron en un líder, tropezaron en un líder de célula, tropezaron en un líder de alabanza, en un músico, en un diácono que le trató mal, que le habló de mala manera? Tomaron ofensa, tropezaron, se cayeron y ya no permanecieron en la fe. Son miles de personas que han tropezado en otras. Y ahí es donde tenemos que tomar esta mañana la responsabilidad. Voy a procurar no ser tropiezo para nadie. Y voy a procurar que, sabiendo que hay tropiezos en la vida espiritual, aunque me tambalee, no me voy a caer. El Señor me va a sostener. Y voy a continuar con mi mirada puesta en Él. Entonces necesitamos enfocarnos en esta doble dirección esta mañana. En Mateo capítulo 26, verso 31, es donde yo encuentro este texto que me llamaba mucho la atención cuando yo comparo las versiones bíblicas, y particularmente una versión en inglés que se llama King James, que la considero una versión muy acertada. Yo encontraba que esta versión se queda bastante corta en la claridad de la idea y nos pierde en el sentido. Y eso es lo que sucede con varias porciones de la Reina Valera. Por eso es que, como algo añadido esta mañana, cuando alguien pregunta, pastor, pero ¿y cuál es la mejor versión? No hay una mejor. Hay varias versiones que hay que comparar, porque las debilidades de unas las debilidades de unas están siendo fortalezas en otras versiones, pero aquella también tiene fortalezas en lo que esta tiene debilidades. Entonces lo que hay que hacer es comparar algunas versiones, como la Biblia de las Américas, la Dios habla hoy, con la Reina Valera del 60, y no quedarnos únicamente con la Reina Valera, porque hay varios textos que se quedan ahí bastante oscuros. Por ejemplo cuando usted lo lee, usted pierde el sentido. Mateo 26, 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Se tradujo en la Reina Valera, todos ustedes se van a escandalizar.
Y yo le dije cuáles son las palabras griegas. La palabra griega es escandalón, pero esa palabra griega significa tropiezo o trampa para hacer que alguien caiga, y la palabra escandalizo es el verbo que significa poner el tropiezo. Y resulta que esa misma palabra es la que se encuentra aquí en la Reina Valera, pero no dice todos ustedes van a tropezar, sino que dice todos ustedes se van a escandalizar. ¿Y qué es un escándalo? En nuestro entendimiento, ¿qué es un escándalo? Es una gran bulla, es una discusión, es un pleito, es un alboroto. Entonces, un escándalo es un relajo, hablando en salvadoreño. Y cuando usted lee este texto, todos ustedes se van a escandalizar de mí, uno se queda perdido, hermano. Pero cuando uno se va a las Escrituras y descubre que el texto original es la palabra escandalizo, van a caer en la trampa. Van a ser derribados espiritualmente hablando. Van a perder su fe por lo que me va a pasar. Y usted ve que luego se cumple, porque cuando capturan al Señor, todos los apóstoles salen huyendo. Entonces Jesús les está anticipando que ellos iban a tropezar esa noche. Jesús no está diciendo que iban a tener un gran alboroto, que iban a tener un gran escándalo y mucho ruido. Jesús lo que les está diciendo es, ustedes van a tropezar espiritualmente por lo que me va a pasar a mí. Ustedes se van a caer de la posición de fe en la que se han mantenido por más de 3 años. Jesús les está diciendo, esta noche ustedes van a tropezar espiritualmente y van a perder su fe. Y recuerde que la perdieron. Hasta el punto que cuando las mujeres les dijeron que Jesús había resucitado, no creían. Así fue la manera en que los apóstoles tropezaron. En una acción que era necesaria que sucediera. La captura del Señor y luego el juicio injusto y luego la crucifixión y luego la muerte. De manera que los discípulos que iban camino de Emaús, cuando el Señor se les junta y comienza a platicar con ellos en el camino, ni lo reconocen y ellos le dicen, ¿que acaso eres tú el único forastero que no sabes lo que ha sucedido? Es que este Jesús que nosotros pensábamos que iba a liberar al pueblo y ahora ya es el 3er día y pues está muerto. No vivían esperando el cumplimiento de la palabra. Usted tropieza cuando usted abandona la palabra. Usted tropieza cuando usted abandona la promesa. Pero usted va a estar firme cuando sigue esperando la promesa. Dios ha dicho y Dios lo hará. Entonces vemos que los discípulos perdieron su fe esa noche. Los apóstoles esa noche cayeron espiritualmente, tropezaron. Ahora, la Biblia, Dios habla hoy, sí lo traduce mejor, por eso le hablo acerca de comparar las versiones. La Dios habla hoy, lo tradujo de esta manera. Y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche, porque así lo dicen las Escrituras. Heriré al pastor y las ovejas se van a dispersar. Ahora sí queda claro el sentido. Jesús les está diciendo, por lo que a mí me va a pasar, puesto que ustedes confían que yo soy su rey, que yo soy el Mesías, el ungido, el libertador, y como me van a capturar y me van a crucificar y me van a matar, su fe se va a tambalear, porque ustedes han puesto su confianza en que yo soy su rey y están esperando que yo establezca el reino. Entonces Jesús les dice que la ignorancia de las Escrituras o de los tiempos de Dios va a causar que ellos pierdan su fe y que en lugar de continuar con expectativa de lo que es el plan de Dios, ellos van a retrocederse, y eso fue lo que a ellos les sucedió. Esa noche los apóstoles perdieron la fe. Esa misma noche Pedro hasta maldijo diciendo, no conozco a ese hombre. Pedro tropezó. Entonces, hermanos, al hablar de los tropiezos espirituales, pensemos en esto. Todos podemos tropezar. Dígalo conmigo. Todos podemos tropezar. O sea, a cualquiera no puede pasar. Y hay diferentes razones por las cuales tropezar. Y yo quiero compartirle algunas para que usted, sabiéndolo, no caiga. Porque realmente a mí me carga eso, a mí me preocupa eso. Me preocupa el pensar, no solamente en esta iglesia, porque es un fenómeno en todas las iglesias locales. ¿Por qué la gente comienza a caminar, pero luego se apartan? ¿Por qué la gente no puede perseverar, no puede permanecer?
¿Que acaso nunca creyeron que verdaderamente Jesús murió por ellos? ¿Acaso nunca llegaron a tener la convicción verdadera? Cristo murió por nuestros pecados. ¿Será que estas personas son movidos de su fe porque llegan a dudar de la palabra, de que su reino va a ser establecido? ¿O simplemente tropiezan en el mundo, tropiezan en el pecado y se enredan? O las trampas que el diablo pone, las atracciones, las tentaciones, hacen que las luces del mundo los atraigan y entonces se sienten interesados por disfrutar la vida, aunque en realidad la están perdiendo, porque el Señor Jesús dijo que el que perdiera su vida la iba a salvar, pero el que salvara su vida al final iba a terminar perdiéndola. Entonces, en las trampas del diablo, el diablo va a usar gente mala. El diablo va a usar la doctrina, las enseñanzas. El diablo va a usar las circunstancias para que las personas tropiecen. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar sabedores. Es como que usted vaya manejando y de repente hay un rótulo y dice fin de la carretera pavimentada. A partir de ahí usted sabe que el tramo va a ser un tramo rústico. Recuerdo una ocasión yendo para Nicaragua, donde el hermano Gustavo, estaban construyendo la carretera nueva, habían abandonado la carretera vieja, eran como las 9 de la noche, no vimos el desvío, de repente la calle se acabó, comenzamos a meternos en un montón de hoyos y en un montón de piedras y nunca que salíamos de ahí. Y dale que dale en lo oscuro, despacio, porque eso no era calle, estaba llena de hoyos y de hoyos grandes. Y le dimos como 2 horas a esa calle, 11 de la noche. Ya teníamos que estar en Managua, pero nosotros estábamos en una calle que no era calle, era horrible. Así que había que ir despacio, no se podía correr por los hoyos, no se podía correr por las piedras. Y usted tiene que mentalizarse de esa manera, así es la vida cristiana. Hay piedras en el camino, hay agujeros en el camino, hay baches, hay personas malas, hay hermanos insensibles, hay mala doctrina, hay obra del diablo que va a tratar de detenerme, de apartarme del camino. Total que llegamos como 15 para las 12 a Managua. Y cuando salimos y nos encontramos con Gustavo, él estaba en otro lado. Y me dice, ¿y por dónde se vinieron? Pues cuando logramos comunicarnos con él, ahí acabamos de venir. No, hombre, me dijo, si la calle nueva ya está, en 20 minutos hubieran llegado. Y nos tardamos más de 2 horas y media, hermano. Entonces el asunto es ese, que usted no puede avanzar, usted se detiene cuando hay obstáculos. Y la vida cristiana es así. Por eso comenzamos con la escritura donde Jesús dice, necesario es que vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Entonces yo quiero compartirle algunas ideas relacionadas con los tropiezos del creyente, para que ya no hayan más creyentes del CCF tropezando. Ya suficientes tropezaron, ya suficientes se cayeron. Y usted tiene que afirmarse, determinarse, tomar convicción en la palabra y seguir esperando en Él, pase lo que pase. Sabiendo que hay trampas del diablo, sabiendo que de una manera pensante e inteligente el enemigo hace maquinaciones para que el creyente abandone la fe. ¿Para qué? Para que al final termine perdido, para que al final entre en la maldición. Marcos capítulo 4, verso 17. Primer tropiezo. Fíjese que podríamos hacer una división y entonces hablar de los tropiezos para los creyentes y de los tropiezos para el mundo, que de alguna manera son un tanto diferentes, pero no creo que el tiempo me alcance para cubrir todo eso. Pero sí, yo ya le voy dejando a usted la idea. Los tropiezos de los cristianos, los tropiezos de los inconversos, y hasta podríamos hablar de los tropiezos de los judíos. Los judíos tropezaron en Jesús. Los judíos tropezaron en la doctrina de Jesús. Y por eso el apóstol Pablo predica, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropiezo, dice. Sí, porque los judíos no recibieron, tropezaron en el Señor, tropezaron en su carácter, tropezaron en su forma de enseñar, en su doctrina. Así que podemos separar lo que son los tropiezos para los cristianos, lo que son los tropiezos para los inconversos y los tropiezos para los judíos, que básicamente fueron el Señor Jesucristo y su palabra. Pero hablando en términos de los creyentes, la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, 17, hablando de la parábola del sembrador, nos habla de un tipo de personas y dice, pero los que no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación
o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Sepa esto, hermano. El diablo trae tribulación. El diablo trae persecución. El diablo trae injusticia sobre su vida para que usted tropiece en su fe y piense, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios cuando mataron a mi hija? Decía un pastor que le habían matado a la hija allá en el camino hacia Santana, en un retén que parecía de policías, pero era de delincuentes. Y el pastor cayó en esa trampa y vivió varios años con eso. ¿Y dónde estaba Dios? Dijo él en una reunión de ministración de pastores, cuando mataron a mi hija, pero con un corazón quebrantado, herido. ¿Y dónde está Dios cuando le pasan cosas malas a los creyentes? ¿Y dónde está Dios cuando hay injusticias, cuando hay robo, cuando hay pérdida? ¿Dónde está Dios cuando a usted le quitan el trabajo y los impíos sin vergüenza siguen ahí y hasta van para arriba? El creyente tropieza en las tribulaciones, pero cuando usted lo sabe, usted se va a levantar y va a seguir en pie y va a seguir confiado en que el Señor hará algo a favor suyo. O sea, es imposible que hayan tropiezos en el sentido de poder detenerse en el caminar, pero sí es posible permanecer en pie y seguir adelante, pase lo que pase. Y ahí es donde usted tiene que mentalizarse. Van a haber dificultades. El Señor Jesús dice, viene la persecución, vienen las tribulaciones. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Y claramente el Señor dice, luego tropiezan. Y esta es la primera respuesta de por qué muchos cristianos se han vuelto atrás. Empezaron a tener problemas, les quitaron el trabajo, vinieron cuestiones de enfermedad, vinieron cuestiones matrimoniales, de divorcio, vinieron cuestiones que se salieron de su control y entonces tropiezan en su caminar de fe y ya no continúan caminando por fe. Sería igual a ir en esa carretera y por ir rápido, ir noche, topar con una piedra y quedarse ahí en el camino. Ya no puedo continuar. Tropezar por la tribulación, tropezar por la injusticia, tropezar por la maldad que está viniendo sobre mi vida ahora que soy creyente. Muchos cristianos han hecho esta declaración. Si yo no tenía tantos problemas cuando no era evangélico, dice, y ahora que soy cristiano tengo más. Muchos cristianos yo lo he oído hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque hay ciertos problemas que comienzan al seguir a Cristo. Así que es necesario estar sabedor, como el Señor Jesús lo proclama. Es necesario que los tropiezos vengan. Es imposible que no haya tropiezos. Pero usted sabiéndolo, usted se mentaliza y usted se determina que usted va a seguir adelante. Amén. Lucas capítulo 17, verso 1, segunda razón por la cual los creyentes tropiezan, es por la gente perversa. Hay gente perversa. Hay gente que va a tratar de hacer que los creyentes, aquellos que están tratando de vivir una nueva vida, se detengan en su caminar. Quizás es un compañero de trabajo que está haciendo la lucha por seguir al Señor y los impíos se dan cuenta 2 meses, 3 meses de estarse congregando, quizás en un grupo familiar, quizás en una congregación, y comienzan los inconversos a estorbarlo. Pensé que eras más inteligente. Ya te lavaron el cerebro. No, hombre, si ahí te quieren bajar, ahí te van a dejar sin pisto. Lavado te van a dejar y comienzan a contar la historia. Mira, a mi tía le pasó esto y esto y esto. Y mira que mi primo y esto y esto y esto. Y comienzan a hacer que la gente tropiece y que no continúen con la decisión que habían tomado de seguir al Señor. ¿De dónde saco esa ejemplificación? Lucas 17:1 ocupa una palabra en particular. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Mire, ahí está. Imposible es que no vengan tropiezos. O sea, sepa que usted va a tener tropiezos. Sepa que usted ya venció obstáculos y tropiezos, pero sepa que vienen más. Sépalo. Es imposible que no vengan los tropiezos. Pero luego el Señor Jesucristo agregó lo demás. Mas hay de aquel por quien vienen el juicio de Dios. Dios va a juzgarnos, hermano. Aún a nosotros como creyentes, dice el apóstol Pablo, que vamos a ir ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hicimos en el cuerpo, fuera bueno o fuera malo, para recibir la recompensa. Entonces nosotros vamos a ser juzgados para ver a cuántos bendecimos, a cuántos levantamos y a cuántos estorbamos.
¿A cuántos hicimos caer con comentarios insensatos o con comentarios de maldad? Así que dice aquí la palabra más, ay de aquel por quien viene. Verso 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Y luego, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahí está la palabra clave. De estos pequeñitos. Es fácil hacer caer a un tierno en la fe. Es fácil hacer caer a un hermano que no está firme, que no está plantado en la doctrina. Y la gente perversa trata de atraerlos. No, hombre, yo te voy a invitar, le dicen, si acordate que cuánto tiempo hemos estado juntos y ahora me vas a abandonar. Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? A estos les parece cosa extraña que ya no corran con ellos en sus disoluciones. La gente mundana va a querer que el que está haciendo la lucha por convertirse en un creyente vuelvan a caer en el pecado. Como este hermano invitando al otro a beber porque nadie estaba con ellos y nadie los iba a controlar. Entonces hay personas perversas que estorban a los cristianos, sobre todo a aquellos que no están firmes, que no están plantados. Y la palabra clave aquí es esa, hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuando usted ya está grande, ya es bien difícil que tropiece, hermano. Pero cuando usted está pequeño, cuando usted es débil, es fácil caer. Un anciano fácilmente tropieza y se cae. Un niño fácilmente tropieza y se cae. Pero alguien que tiene la fortaleza, el vigor de los mejores años de su vida, puede tropezar, tambalea y sigue adelante. Y hasta con carga, hermano. No sé cuántos de ustedes se tropezaron cargando un cántaro de agua, pero no se les cayó. ¿Ah? Tropezaron cargando un manojo de leña, pero no lo botaron. Porque había fuerza, había vigor. Y aún con carga no se cayeron. Y ese es el asunto, hermano. Aplicar en nuestra vida esta verdad. Aunque tropiece, voy a sostenerme del Señor. Y esa es una verdad espiritual bien importante, fíjese, porque con los niños eso sucede. Y de ahí la importancia de tomar a los niños de las manos. Porque cuántos niños han quedado colgados de sus padres a la hora de que van a caer. Pero cuando la mano del padre está ahí, el niño queda colgado en la mano y no se cae. Así nosotros tenemos que vivir tomados de la diestra de Dios. Y Él dice en su palabra, no temas, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Así que aunque el diablo le ponga piedras, si usted está agarrado de la mano de Dios, por encima de las piedras va a pasar. Aleluya. Pero usted tiene que vivir con esa determinación. No voy a caer, no me voy a detener, no me voy a apartar, voy a perseverar y ya sé que van a haber obstáculos, pero Dios me va a ayudar a levantarme. Dios me va a ayudar a sobreponerme. Dios me va a ayudar para que no caiga. Entonces, número 1 es por los problemas. Número 2 es por la gente perversa. Y en Mateo 13:41, de nuevo, vea usted cómo esto es una doctrina bíblica. Dice que el Señor Jesús dijo, hablando acerca del mismo, que el Padre enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Mire, hermano, la Biblia nos habla de separación. La Biblia nos habla de falsos hermanos y de verdaderos hermanos. La Biblia nos habla de creyentes y de no creyentes. La Biblia nos habla de trigo y de cizaña. La Biblia nos habla de escogidos y de los no escogidos. Nos habla de obreros aprobados y de obreros reprobados. La Biblia nos habla de los que ponen tropiezo y de los que tropezaron. Y el Señor va a mandar a recoger a todos los que sirven de tropiezo. Y yo pensaba, ¿y si el Señor hiciera recogida en las iglesias ahorita de todos los que sirven de tropiezo? Solo era una idea así, ¿verdad? Pensando yo, y si el Señor hiciera algo así, ¿verdad? Y entonces pensaba yo, a lo mejor se pone por la mitad la iglesia, porque la mitad sirviendo de tropiezo a la otra mitad. Solo es un pensamiento que lancé así para que usted piense también. Entonces el asunto aquí es que en el día de la venida del Señor, cuando Él habla acerca de venir para libertar a Israel y juicio a las naciones, Él dice que ahí va a recoger por medio de los ángeles a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, estableciendo este principio doctrinal. Hay un juicio.
Hay un juicio para todos aquellos que sirvan de obstáculo a los planes de Dios. Hay un juicio para todos aquellos que se levantan para traer destrucción, para traer confusión o para traer daño sobre el pueblo de Dios, estorbando los propósitos o los planes o la manifestación de la gracia de Dios sobre la vida de alguien. Así que número 2 es por la gente perversa. Pero número 3, esta gente no es perversa, pero hay gente que aconseja mal. Mateo 16:23. Mateo 16:23 contiene el clímax de la plática del Señor Jesucristo con Pedro, cuando después de que Pedro ha hecho la revelación de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, un poquito de tiempo después, Pedro, que escucha al Señor decir que a él lo van a capturar, lo van a crucificar, lo van a matar y que él va a resucitar al tercer día, Pedro se le acerca al Señor y le dice: Señor, nunca tal cosa te acontezca. Pedro está como de consejero. Hay veces que hay gente que se me acerca a mí como consejero y me dan ciertos consejos, pero yo me voy delante de Dios para ver si ese consejo está bueno o no. Entonces Jesús también dependía del Padre y Jesús sabía para qué había venido. Él dijo en una ocasión: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese era el camino, ese era el propósito del Señor. Pero Pedro se le aparece. Mire usted si el Señor le hubiera hecho caso a Pedro. Pedro se le aparece y le dice: Señor, no dejes que te capturen. Señor, no vayas a dejar que te maten. Eso es lo que sucede en la plática. Pedro ama tanto al Señor, ama tanto a su líder, ama tanto al Mesías, que lo quiere reenfocar. Recuérdate que tú eres el ungido, tú eres el Mesías que Dios ha prometido, tú eres el libertador, tienes que libertar al pueblo. Pero Pedro no entendía el enfoque espiritual. Pedro estaba enfocado en lo natural, y usted va a tener gente a su alrededor que, enfocados en lo natural, le van a aconsejar mal. Y los malos consejos han hecho tropezar a muchos creyentes. Por eso yo le he dicho a usted y se lo repito: piense bien en quién va a confiar sus problemas. Piense bien con quién va a hablar sus problemas. Porque busca a alguien que después lo va a hacer pedazos. Busca a alguien que después va a estar hablando mal de usted, de su matrimonio, de su vida, de sus hijos. Busca a alguien, confía en alguien que no tiene amor por usted y se va a encargar de correr lo que usted le contó. Yo les he dicho eso por años en la iglesia. Por eso hubo un tiempo que hasta teníamos un par de parejas para consejería de matrimonios. Teníamos gente a la que yo reconocía y establecía como consejeros. Y siempre he hablado acerca de tener la libertad o la confianza en la relación pastoral, de venir y buscar a mi esposa o de venir y buscarme a mí. Ahora, si no confía en nosotros, ¿por qué está aquí? Porque si no somos sus pastores, entonces, ¿por qué está aquí? Porque se supone que tiene que haber una evidencia, tienen que haber frutos o tiene que haber razones por las cuales dejarse ser guiado. Entonces es importante que usted piense en esto. Muchos cristianos han tropezado porque otros les dieron consejos malos. Les llenaron la cabeza de basura, les llenaron la cabeza según su experiencia, les llenaron la cabeza según sus ideas particulares, y la otra persona se fue con esos pensamientos solo a estrellarse, solo a desbaratar lo que ya estaba medio arruinado. Entonces vemos aquí el ejemplo extraído de esta plática del Señor Jesucristo y el principio espiritual escondido. Abra sus oídos, por favor, para que esto pueda ser de bendición para su vida. Jesús reprocha la actitud de Pedro y le dice a Pedro le dice: quítate delante de mí, y lo llama Satanás porque sabe que el diablo lo está usando. Me eres tropiezo. Jesús le está diciendo a Pedro: sos una trampa para que yo caiga. Jesús le está diciendo: sos un obstáculo en mi vida para que yo no cumpla el propósito de Dios. Así que le dice a Pedro: me eres tropiezo, y aquí están las claves, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Cuando la gente que lo aconseja a usted, que la aconseja a usted, le habla en términos naturales, le habla en términos de su experiencia. No es que mire, yo hacía así, ya viera, ya va a ver. Cuando la gente no le habla con la palabra, no le habla con sabiduría, no le habla en el temor de Dios, no le habla con el respaldo de Dios, esa gente está igual que Pedro, poniendo su mirada en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales. Cuando a usted le aconsejan con sabiduría humana, no debería de recibirla. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que cuando uno busca consejo es porque anda dando vía, ¿verdad? No sabe qué hacer. Y entonces el primero que lo aconseja probablemente sea el primer consejo, el consejo que usted reciba. Y por eso es que es bien importante que usted reciba consejo de personas que tienen el carácter, que tienen la estabilidad, que tienen el fruto, que han probado que tienen la madurez, pero no con otras personas que están igual de emproblemados, porque a la larga todos van a naufragar. Jesús dijo eso, solo que lo dijo en otras palabras. Él dijo, ahí dejen que los ciegos guíen a otros ciegos. Si usted está ciego, hermano, si usted está ciega, hermana, ¿por qué busca otra ciega para que la guíe? Está serio este asunto, ¿verdad? Pero es importante para que usted no caiga. Si usted está ciego y no sabe qué hacer, ¿por qué va a ir a buscar a otro ciego? Que no se le ven los frutos, no se le ve la vida espiritual, no se le ve realmente el carácter o la capacidad de poder dirigir la vida. Y en ese sentido es importante darnos cuenta que es fácil comprender entonces por qué los creyentes tropiezan. Porque si no es por los problemas que le vinieron por causa de seguir a Cristo, es porque hubo gente que en sus inicios como creyentes, hubo gente perversa que los logró estorbar. Hubo gente perversa que los logró hacer volverlos a la adicción, al vicio. Apareció una mujercita por ahí que le estorbó en su caminar y en su devoción con Dios. Hubo gente que los estorbó cuando eran pequeños. Pero esta es otra condición. La gente que tal vez no es malintencionada, pero es carnal. Y en su carnalidad van a aconsejar según su experiencia terrenal. Y entonces lo vemos claramente. Jesús le está diciendo a Pedro, me eres tropiezo, apártate. Y así es como usted tiene que decirle a la gente. Mire, hermana, fíjese que pensando bien lo que usted me dijo, está peor que lo que le vine a decir yo que podía ir a hacer. Dígale. Siéntese, la voy a aconsejar, dígale usted mejor. Pero ¿cómo usted va a hacer eso si está necesitando guianza? Hay que ir a la palabra, hermano. Hay que ir al Señor. Hay que depender del liderazgo para poder ser guiados. De manera que usted no tropiece en lo que otros le dicen. Así que número 3 es por la gente que aconseja mal. Número 4, ¿por qué tropiezan los creyentes? Por la conducta de hermanos insensibles. 1 Corintios 8:13. El apóstol Pablo enseñó tal estilo de vida que teníamos que desarrollar, que él menciona la importancia de que nosotros hagamos todas las cosas para el Señor y que tengamos el cuidado de que aún aquellas cosas que no están normadas, reguladas o prohibidas, no las hagamos a fin de caminar en amor. El apóstol Pablo hizo esta declaración: todo es lícito, pero no todo conviene. Hay muchas cosas que como creyentes podríamos hacer, pero no convienen hacerlas. Y entonces Pablo, usando ese principio del caminar en amor, que es mucho más amplio que caminar bajo la ley, él enseñó lo siguiente. 1 Corintios capítulo 8:13, mire a su izquierda y a su derecha y despierte a los dormilones, por favor. Dígales qué vergüenza, dígale. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. ¿Se imagina usted que usted ya no comiera carne de aquí en adelante? Man? No, hombre, tan rico que un corte alto, jugoso, una punta jalapeña, hermano. ¿Y qué es eso? Dicen algunos, ¿verdad? Vaya, pues un bistec encebollado, papá. Carne guisada, pues. ¿Se imagina que usted diga, yo con tal de agradar a Dios y de no hacer tropezar a nadie, de aquí en adelante no como carne? Mire, una posición un poco extremista.
Por diferentes razones. Uno, porque, ¿y usted por qué tiene que dejar de comer carne por lo que otros piensen? ¿Verdad? Pero Pablo tenía tal nivel espiritual que él decía que para no poner tropiezo al hermano, él era capaz de hacerse vegetariano. No Hare Krishna. No, solo no comer carne. Las proteínas son necesarias, hermano. La carne es necesaria en el cuerpo. Pero Pablo viene y está diciendo, yo renuncio a mi derecho si mi derecho va a ser causa de tropiezo a otros. Pero hay otros que hacen lo contrario del apóstol Pablo. Y a mí qué me importa lo que los demás piensen, dice. Dios conoce mi corazón. Y muchas mujeres evangélicas, Dios mira el corazón, no el cuerpo. Y por eso se visten todas deshonestas. A mí qué me importa lo que la gente piense, si la gente a mí no me va a salvar, si la gente... Y comienzan a enfocarse de una manera que revelan que no han comprendido el llamamiento de Dios hacia sus vidas, porque Dios nos llamó de las tinieblas a su luz para que anunciemos sus virtudes. Y Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es perdonador, Él es fiel, pero Dios también quiere que lo imitemos. Jesús mismo dijo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces hay un reto en nuestra vida. Y Pablo con ese sentido dijo, no miren, dijo, yo tengo tal actitud, tal disposición, que yo renuncio a comer carne, si eso de comer carne va a ser un problema para mis hermanos. En un ambiente donde se hacían sacrificios a los ídolos y se consagraban animales y luego había una comida dedicada a esos ídolos, pero luego esa comida se participaba, se repartía en la comunidad. Y entonces Pablo dice, no, es que tú puedes comer de lo que te pongan enfrente, pero si alguien te dice que eso fue sacrificado a los ídolos, ya no lo comas, dice. No por tu conciencia, sino por la conciencia del otro, porque un ídolo no es nada, dice. Pero hay hermanos en el extremo religioso, yo ya les he hecho esa ejemplificación, que ni tamales de velorio quieren comer. ¿Y cuál es el ídolo ahí usted? Si la gallina estaba bien cocinadita, bien adobadita y los tamales quedaron, pero ¿y cuál es el problema? Pero los cristianos religiosos, yo no como de eso, porque está sacrificado a los ídolos. No es ese el asunto. Mire cuánta necesidad de que la palabra sea enseñada para que la gente se afirme, se establezca y sepa cómo vivir, hermano. Entonces Pablo nos está hablando acerca de una actitud espiritual que cuando la invertimos nos revela que hay gente que va a tropezar por hermanos insensibles. La conducta o la actitud de muchos cristianos determina la conducta de los nuevos. Cuando gente nueva se integra a la iglesia, la gente nueva mira cómo es el proceder. Pronto descubre si hay grupitos. Pronto descubre si hay chambres. Pronto descubre si hay falta de decoro en la vestimenta. Pronto descubre si hay rivalidades, disensiones. Pronto descubre si esa iglesia está teniendo prácticas del mundo y se están aceptando o promoviendo, ya sea en la música, en la vestimenta, las modas o lo que sea. Pronto un creyente nuevo comienza a ver el ambiente de los viejos y comienza a moldearse por eso. Oye las palabras que los creyentes viejos hablan. Pues aquí se vale decir esas palabras. Se da cuenta de que la conducta de los otros está transmitiendo el mensaje de que así es. Hay ciertas iglesias, hermanos, que se caracterizan donde es normal hablar vulgarmente. Los miembros hablan y hablan palabras que la Biblia dice que son corrompidas y que no salgan de nuestra boca, pero es normal en la iglesia. Hay iglesias que tienen prácticas así como de la influencia del mundo en cuanto a celebraciones, y que hay que celebrar el Día de los Enamorados y que celebremos Halloween y que celebremos aquí, celebremos allá, y el creyente entra y penetra en ese ambiente. Y de repente llevan un trío el Día de las Madres, hermano. Ay, Dios.
Y entonces el nuevo creyente, no hombre, esto está bueno. Y se acomoda. Pero eso lo puede llevar a un estorbo en su caminar espiritual. Ya no va a pasar de ahí porque pensó que eso era todo el evangelio. Y ya no hay más. Entonces mire qué interesante la actitud de Pablo. Pablo dice, no hombre, si yo voy a hacer caer a mi hermano con la comida, pues ya no como carne. Y eso nos revela la actitud espiritual elevada y nos muestra que por el otro lado, la conducta de hermanos que actúan de una manera insensible, dicen, a mí no me importa lo que los demás piensen, y hacen tropezar a otros. En Romanos 14:13, secundando este principio, este punto, el apóstol Pablo da una instrucción que tenemos que recibirla así, hermano. Así como cuando dicen allá, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se acuerdan? Vaya, ahí le va. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Amén. Ya no nos juzguemos más. Porque Dios lo va a juzgar a usted que anda juzgando. Sino más bien, decidan no poner tropiezo. Decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mire, hermano, la doctrina del tropiezo le vamos a llamar a esta enseñanza. ¿Qué le parece? No se predica mucho, ¿verdad? En las iglesias. La doctrina del tropiezo. Pues está interesante. Entonces Pablo viene y dice, mire, así como de uno a uno, tomen la decisión esta mañana de ya no andar juzgando a nadie, porque usted quién es para andar juzgando si usted también es reo, confeso. Y solo hay un Salvador y solo hay un juez. ¿Quién es usted para juzgar al criado ajeno? Si está en pie es porque su Señor lo tiene en pie. Y cuando caiga es porque su Señor decidió que cayera. Entonces, número 1, dejen de andar juzgando, le dice el apóstol Pablo. Número 2, tomen la decisión de que van a cuidar su conducta, sus palabras, sus acciones, sus reacciones, de manera que no sirvan de tropiezo a ningún hermano. Porque, hermano, su actitud puede ser insignificante. Voy a inventarme algo. No es que lo haya visto, me lo estoy inventando ahorita. Llegó al cafetín, pidió 2 pupusas, se tardaron en dárselas y cuando por fin se las entregaron, estaba tostadita. Y usted dice, ve que hermana, estos volados quemados me dio. Y se regresa. Mire usted, yo así no quiero esto. Yo le dije pupusas, no le dije chancletas. Y hay un hermano que está a la par suya y mira la conducta. Lo va a hacer tropezar. Lo está incitando a que lo juzgue, a que lo mire, a que lo analice. O lo está invitando a que la próxima vez que a él le den pupusas quemadas, en vez de decir que tostadita, qué rica. Porque hay hermanos que así son. A mí me da el platanito quemado, hermanos. Yo los he oído. Pero otros que en medio se pasó de doradito y ya reclamo. Si le estoy pagando a usted, si no es de gratis. Le dije, todo eso es inventado. Mana Vilma no me ha dicho nada. Mana Vilma, ¿dónde está? Ahí está, va. Ella no me ha dicho nada. Delante de Dios y los 7 espíritus. Pero usted puede tener actitudes y conductas carnales. Y usted puede hacer tropezar a otros de muchas maneras. Puede hacer que gente que está sirviendo en el cafetín ya no quieran servir por la gritada que fue a dar. Puede causar que gente que está en la sala cuna ya están pensando en renunciar porque solo de brava llega ahí arriba, que mire que al niño me le cambiaron la pacha y que mire que al niño me le pusieron la inyección que no era, y viene ahí, a cualquiera se le pasa una inyección, hermano. Estoy exagerando, ¿verdad? Es que para despertar a los dormidos, porque viera que sí me hacen tropezar, son tropiezos, pero no me apartaré de mi camino. De ninguna cosa haré caso con tal que termine mi predicación con gozo. Entonces, usted puede hacer tropezar a los servidores con su conducta. Y eso ha pasado muchos años. A reclamarle a la gente que el niño se golpeó, que el niño se cayó. ¿Y que el niño no se cae usted?
Si ahí solo que usted se apunta en la sala cuna y esté y fielmente, no se le va a caer su niño. Y quiero verle con un chindondo y le voy a decir, ya ve que a usted también se le cayó. Ahora, eso no es justificar, estoy hablando de la conducta, estoy hablando del perdonar, estoy hablando de reacciones. Se pelean dos niños y después lo que terminan en el pleito son las mamás o los papás. Y los niños después siguen felices, préstame la vejiga, sí, tomales. Préstame los zapatos, ponételos. Y el papá y la mamá de los hipotíos, empurrados. Perdóneme que ocupe palabras salvadoreñas. Entonces uno puede hacer tropezar a los demás, desanimarlos. Y entonces luego vienen los hermanos, fíjate pastor que yo no quiero servir porque cuando yo le digo a los hermanos que se parqueen bien, viera la cara que me hacen, ya sé quiénes son, están filmados. Espérese que el juicio viene, allá están sentados, allá está, ve, como que si no es él, ve. Ahí está el otro, ve. Ahí está, ajá, sí, no levanten la mano, sí. y entonces los hermanos dicen, yo no quiero servir, pastores, que viera cómo lo irrespetan a uno, man. Lo sugieren, man. Les decimos que se vayan para adelante. ¿Me da cuenta de qué? Y entonces la gente se siente desanimada al ver la actitud de no respetar la autoridad. En fin, suficiente para que usted comprenda. Número 1 es por los problemas. Número 2 es por la gente perversa. Número 3 es por la gente bien intencionada pero que aconseja mal. Número 4 es por la conducta de hermanos insensibles. Y número 5, por las doctrinas erróneas. Mucha gente ha tropezado en esto, hermano. Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Y actualmente, yo quiero retarlo. Yo le decía nada menos el día de ayer a los estudiantes del segundo nivel, ustedes ya están en segundo nivel, ustedes tienen que disciplinarse, ustedes tienen que esforzarse por leer las escrituras, meditar en las escrituras, memorizar las escrituras, porque ¿cuál es el gran problema evangélico? Y comienza con los niños criados en la escuela bíblica, que no aman la palabra. No leen la palabra, no se edifican, no se instruyen. Y yo les decía, yo quisiera que ustedes reaccionaran, despertaran, se enamoraran de la palabra, si se volvieran locos con la palabra, porque en esa medida ustedes van a crecer, se van a afirmar, se van a establecer. Y aunque el diablo les tire todos los ataques que les tire, ustedes van a permanecer en pie, porque estarán fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero el creyente tropieza porque así como en lo natural podríamos decir, usted tropieza cuando está en la oscuridad. El creyente tropieza porque no tiene la luz del evangelio. No mira. De igual manera, la ignorancia hace tropezar a muchos. Y es el Señor Jesucristo quien habla acá, a uno de los mensajes a las 7 iglesias, Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, les, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Yo creo que son miles, hermanos, los creyentes que han tropezado en las malas doctrinas. Doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, prácticas de iglesias proféticas, enseñanzas de iglesias grandísimas, mega iglesias con superapóstoles, hiper mega archiapóstoles que los dirigen, enseñando doctrinas que no son bíblicas. Y la gente tropieza en toda aquella doctrina que no es conforme a la piedad, en toda aquella doctrina que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La gente en las iglesias es desviada y tropieza con enseñanzas sobre la prosperidad, con enseñanzas sobre la profecía, con enseñanzas sobre la autoridad que tienen los creyentes de una manera exagerada para andar ordenándole a los ángeles que hagan las cosas. Y un montón de doctrinas, enseñanzas y prácticas que hacen que un montón de gente caiga en el error. Entonces aquí el Señor Jesucristo claramente está reprendiendo a uno de los pastores de las 7 iglesias y les dice, es que lo que yo tengo contra ti es que estás reteniendo gente que esté enseñando la doctrina de Balaam. Y Balaam era aquel profeta, una historia muy curiosa, oscuros algunos detalles. ¿Quién era este Balaam? ¿Realmente era un profeta de Dios o era un hombre temeroso de Dios al que Dios usó porque tenía alguna actitud de temor o de reverencia para con Dios? ¿Cómo que aparece este al cual el rey Balac lo contrata para que vaya a maldecir
al pueblo de Israel. Y entonces, después de la desobediencia, de que Dios le dice que no vaya, al fin va, Dios se le aparece en el camino, la mula le habla y toda la historia, pero al final Balaam no puede proferir juicio de maldición sobre Israel, porque Dios le dice que él no puede maldecir lo que ya está bendecido. Y entonces Balaam es detenido del trato que hizo con Balac, porque Balac le iba a dar oro, le iba a dar dinero, lo iba a enriquecer a cambio de que maldijera. Mire cómo hasta los impíos entienden el poder de la maldición. Aplíquelo usted en su vida, en el otro lado, el poder de la bendición. Bendiga a sus hijos, hable cosas buenas sobre sus hijos. Entonces, este hombre, este rey, conocía el poder de las maldiciones liberadas. Contrata a este profeta, vení, maldecímelo. Pero Balaam no puede maldecir. Y Balaam comienza a bendecir. Comienza a declarar bendiciones sobre el pueblo de Israel. Pero resulta en la historia que como Balac se da cuenta que Balaam no cumplió el trato, lo presiona. Y entonces Balaam le dice, es que yo no puedo hablar si Dios no me da la palabra para hablar, porque lo que él ha dicho es lo que él ha dicho. Pero Balaam revela que tiene un corazón malo. Y como tiene intereses egoístas, y ese es el punto con ministros y gente que por cuestión del dinero engañan a otros, Balaam le revela a Balac que lo que puede hacer es mandarles mujeres para que los israelitas forniquen con ellas, meterles el pecado. Entonces vemos aquí la doctrina, la enseñanza, la tolerancia a algo que no está acorde a la santidad, a la justicia y a lo que Dios establece. Y por eso el Señor Jesucristo, que es quien está hablando, dice que Balaam le enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Yo creo que aquí Balac representa al diablo, y el diablo está usando a muchos ministros, está usando a muchos líderes para poner tropiezo ante el pueblo de Dios, para enseñar doctrinas erróneas y para hacerles saber que hay cosas que está bien que se hagan. No hay problema. No, hombre, si eso de tatuarse, si eso es una cultura, es una moda, dele. Y se comienzan a enseñar ciertas cosas, aunque estén contrarias a la palabra. No, si es que lo que pasa es que se han malinterpretado los textos usted. La Biblia lo que dice es, no te harás rasguño por un muerto. No dice que no te puedes hacer una calavera ahí en el brazo. Eso no dice. Dice rasguño por un muerto. No dice tatú. Y ahí viene la doctrina. Y ahí viene el engaño. Divorcio y recasamiento, y redivorciarse y recasarse, y requete contradivorciarse y requete casarse. No, si eso no hay problema. La música, el entretenimiento, el show, jóvenes saltando con luces estrambóticas en un ambiente que parece mundano. Y los jóvenes felices porque eso es lo que quieren, la divierta. Se les olvida que Jesús estuvo colgado en la cruz. Y lo que quieren los jóvenes es divierta. Cuando Jesús lo que quiere es su salvación. Cuando Jesús por eso no se bajó de la cruz. Porque Él dijo, cuando aquellos mencionaron, es el Hijo de Dios, que se salve Él solo. Él dijo que Él podía clamar al Padre y que Él le daría legiones de ángeles. Pero no lo hizo por nosotros. Y la iglesia que es desviada en las doctrinas del entretenimiento, de la sensualidad, de la satisfacción carnal. La iglesia quiere prosperidad, la iglesia quiere milagros, la iglesia quiere bendición. Los creyentes quieren salud para andar pecando. Los creyentes quieren dinero para andar pecando. Pero no ocupan su vida para decir, voy a servir a mi rey, al que dio su vida por mí. Y entonces hay un desenfoque por causa de tantas doctrinas humanistas, donde el hombre, el ser humano es el centro de todo. Y como que Dios tiene que ser el servidor. Y Señor, manda ángeles para acá. Y Señor, abrázame. Y Señor, levántame. Y cúbreme. Y Señor, bésame también, porque yo aquí estoy necesitado de tus besos. Y todo el enfoque es el humanismo. El hombre es el centro del evangelio que se predica.
Y no se predica compromiso, no se predica extender el reino, no se carga al pueblo con la responsabilidad de alumbrar en un mundo lleno de tinieblas. Y entonces resulta que la gente termina tropezando en las doctrinas. La gente termina fuera del camino de la fe, porque tropieza con enseñanzas que no eran las enseñanzas sustentadas por el Señor, sustentadas por los apóstoles. Así que, hermano, recuerde que la aplicación era, número uno, que usted tome la decisión de no hacer tropezar a nadie. ¿Será que habrá gente de la iglesia que se habrá ido por lo que usted habló, lo que usted habla, por lo que usted hizo, lo que usted ha hecho? ¿Será gente que usted lo hizo tropezar? Examínelo y pídale perdón a Dios. Tome la decisión de ya no servir de tropiezo a nadie. Pero sobre todo, tome la decisión de que usted se va a agarrar firme de la diestra de Dios, y sabiendo que hay obstáculos, usted va a tomar la decisión de seguir adelante, y que pase lo que pase, usted va a seguir confiando en el Señor y no se va a detener. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí entra la aplicación. Usted ha permanecido hasta el día de hoy, han pasado años, usted vino a Cristo, tuvo sus luchas, tuvo sus tropiezos, pero aquí está. Tome la decisión de plantarse y de estar firme. Y agárrese de esta palabra. Salmo 20, verso 8. Salmo 20, verso 8. Es la declaración de un hombre de fe. De un hombre que entiende bajo el contexto de guerra, literal, de muerte, de peligro. Un hombre que entiende la importancia de depender de Dios en todas las cosas. Un hombre que proclamó, hablando de sus enemigos, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Parte de su madurez consiste en que usted logra vencer los obstáculos en el camino. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Por ejemplo, a mí recientemente subiendo esas gradas, no me di bien la grada y me fui para el frente con toda la maleta de la computadora. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que no medimos bien el obstáculo? Pero cuando nosotros somos más pequeños o cuando somos niños, tenemos más dificultad de manejar los obstáculos. A un niño le cuesta dar el paso en la grada y veo cómo a la mamá lo llevan colgado. Da el paso pues, le dice. Y el tipo tío colgado como que es piscucha. A los niños les cuesta medir el obstáculo, les cuesta sobrepasar los obstáculos. Cuando ya crecemos tenemos más facilidad. Pero siempre hay obstáculos. Siempre hay obstáculos. Y cuando uno ya lo sabe y los identifica, uno puede tomar la decisión. No me voy a detener por lo que los hermanos hacen. No me voy a detener oyendo falsas doctrinas. No me voy a detener porque los impíos me quieren engañar. La palabra dice que si los impíos lo quieren atraer, seducir, inquietar hacia el pecado, ¿cómo es la palabra que dice literalmente? Dice que no consientas, o sea, no aceptes. Y usted dice, no voy a tropezar ni con los inconversos, ni con los santos que tienen buena voluntad pero son carnales y malos consejeros. No voy a tropezar con las doctrinas que ahora abundan y que es fácil estar oyendo a una famosa que grita y grita y le levanta y no se da cuenta que le está metiendo feminismo en la cabeza. Y no se da cuenta que le está metiendo rebelión contra su marido. Pero como es famosa y tiene ciento no sé cuántos mil de seguidores y el pastor solo tiene 8. Usted tiene que tomar la decisión, hermano.
Y esa es la intención de compartir esta palabra. Que usted tome la decisión, yo no voy a tropezar por los problemas. Ya sé que me van a venir problemas, pero el Señor es mi ayudador. No voy a tropezar en la gente perversa, ya sé que esos malvados están ahí, van a tratar de seducirme, de atraerme, pero voy a resistirme y no voy a tropezar en la tentación. No voy a tropezar por la gente que me aconseje mal, que me aconseje de una manera fuera de la palabra, fuera de lo espiritual, ni voy a tropezar por la conducta de mis hermanos, miembros del ministerio, miembros de la congregación, que en sus palabras o en su proceder me están hiriendo, me están causando que yo considere, que yo evalúe cambiarme de iglesia. No voy a tropezar en eso. Y tampoco voy a tropezar en ese montón de enseñanzas que corren y corren ahora a través de las redes. Y por eso es tan importante, hermano, apegarse a la palabra. Escudriñen las escrituras. Yo acostumbro decirle a los estudiantes del SEM esto: ustedes no vinieron aquí para que se les cambie su forma de pensar imponiéndoles la palabra. Ustedes vinieron aquí para que les expongamos la palabra, y es su responsabilidad examinarla para ver si lo que les estamos enseñando tiene respaldo en la Biblia. Y ocupo esta frase: los creyentes de Berea no le creían a Pablo y se iban a las escrituras para ver si lo que Pablo les predicaba era verdad. Y les digo yo, si no le creyeron a Pablo, no me crea a mí. Vaya a la Biblia, vaya a las escrituras. Y lo mismo le digo a usted esta mañana: tome la determinación, hermano, de volcarse a la Biblia, de comenzar un devocional si nunca lo ha tenido. Tome la determinación de leer la Biblia por hobby si quiere. Tome la determinación de leer la Biblia para poder alimentarse. Tome la determinación de leer la palabra sabiendo que la palabra de Dios es medicina para sus huesos, produce vida, es luz, es lámpara a sus pies. Tome la decisión de leer la palabra. No se sienta satisfecho con lo que ya sabe, para que eso se convierta en un antídoto para cualquier doctrina atravesada que usted oiga. Hay una mujer por ahí en el internet diciendo que se le perdieron una joya y que ella mandó a los ángeles a que se la buscaran. Yo pensé que yo estaba interesado en la búsqueda de las almas perdidas, pero parece que está interesado en las joyas perdidas. Y todavía dice esto: ustedes tienen a sus ángeles de haraganes, yo a los míos los pongo a trabajar. ¿Dónde en la Biblia dice que usted manda a los ángeles? ¿Dónde? Pero cuando el creyente camina de una manera ingenua, y ángeles yo les ordeno que abran, ¿con base a qué, hermano? Pero cuando usted está yendo en la palabra, usted identifica: eso no es doctrina bíblica, eso no es correcto. Y usted sabe discernir, separar lo bueno y lo malo. Póngase de pie, hermano. Hemos concluido esta mañana y mi intención es animarle a que usted no tropiece por ninguna de estas razones ni por ninguna otra, y a que usted tome la decisión de ya no ser de tropiezo a nadie. A veces son cosas sencillas, insignificantes como esta. Está un hermano que está haciendo el esfuerzo de perder peso y le ha contado que no quiere beber gaseosa, y usted le lleva la Coca-Cola. No, hermano, solo una, le dice. Y el hermanito ahí: no, hermano, que viera que ya, gracias a Dios, ya llevo varios meses de no tomar. Solo una, hermano, solo una. Por ponerle así un ejemplo así bien ingenuo, ¿verdad? Son cuestiones de una conciencia y de una actitud de aprender a caminar en amor para no hacer tropezar a nadie. Porque usted no quiere que después este hermano venga y le diga: hermano, le quiero contar algo. ¿Qué pasó, varón? Desde aquel día que me dio la coca, no he dejado de tomarme 5 litros. Usted no quiere que le vengan a decir eso, ¿verdad? Y viera que siento unas lucecitas así, mire, hermano, y de repente todo oscurito, y de repente siento que me voy de lado, fíjate. Y todo fue desde que usted me dio aquella gaseosa. Usted no quiere ser de tropiezo, amén.
donde mi palabra sea su alimento, allí quiero